El 17 de agosto del año pasado, jugando con mis hijos en un parque de diversiones, tuve un accidente. Lo primero que cayó fue mi cabeza a concreto, porque al final fue un traumatismo grado 4, en donde tuve una fractura de 19 centímetros y las posibilidades de poder vivir, de poder quedar bien, eran muy difíciles. Después de los 12 días que estuve en coma y me pasan la terapia intermedia y ya empezaba yo a hablar y todo, porque yo no sonreía y no generaba ninguna emoción. Y el domingo deciden llevar a Sofía, que es la más chiquita. Y que cuando entra, Sofía entra y dice, ¡Mami! Teo, y que le digo, ¡Ah, hija! Pero reaccioné, sonreí y recordé. ¿Cómo llego a Mastero? En cuanto me tocó, lloré. Porque me estaba desbloqueando, estaba tan bloqueada porque él me dijo, ¿traes un bloqueo? Y yo no podía parar de llorar, pero a la vez tenía o sentía esa energía que es difícil luego de poder como canalizar o entregarte. Esa parte es tan hermoso que dije, quiero seguir. Muy bienvenidos a otro episodio de Ilumínate con Master O, un programa sobre energía, sabiduría y sanación. Estamos aquí con Master O y con nuestra invitada muy especial, Gaby Espinosa, que tiene una historia increíble que contarnos el día de hoy. Muy bienvenida, Gaby. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, bien contenta de poder estar aquí con Master, contigo. La verdad, muchas gracias por esto. Pues hemos vivido muchas cosas hermosas contigo. Tal vez podrías empezar contándole a todos cómo fue que empezó tu camino de sanación. ¿Qué fue lo que detonó que necesitaras buscar esta sanación? Bueno, en sí, ¿cómo llego a Mastero? Es una historia un poco, sí tengo que irme un año atrás, porque siempre me ha gustado la meditación, me ha gustado el tema de todo lo que tenga que ver con Asia, es algo muy bonito, desde China, Corea, Japón, es algo que tienen una cultura muy linda. Y el 17 de agosto del año pasado, jugando con mis hijos en un parque de diversiones, tuve un accidente en el que todo el mundo puede decir, ¿en serio? Hay unas argollas y esas argollas tú te inviertes en ellas para hacer como si fueras un gimnasta. Y se me hizo fácil hacerlo y cuando hago eso, las argollas se rompen y como estaba invertida, lo primero que cayó fue mi cabeza al concreto. Perdí el conocimiento, no tengo memoria ni recuerdo nada desde el 15 de agosto hasta el 3 de septiembre. Entonces mi familia me cuenta que pasaron un proceso no muy bonito, porque al final fue un traumatismo grado 4, en donde tuve una fractura de 19 centímetros y las posibilidades de poder vivir, de poder quedar bien, eran muy difíciles. Y poderse mover de un pueblo a 100 kilómetros donde estaba el hospital más cercano, todavía era más difícil. ¿Dónde fue que pasó todo esto? En Jilotepec, es un pueblo mágico en donde estábamos ahí en un parque público y y nada, estábamos en una fiesta infantil de la familia y festejando, iban a hacer el pastel, eran las 6 de la tarde y ahí ya no, perdí todo. Y cuéntanos un poco más, qué es lo que pensó tu familia? ¿Cómo fue que te despertaste? Esos días fueron muy difíciles. Sí. Para, de alguna manera, el golpe, cuando uno se golpea, los golpes normalmente se inflaman y en el tercer día dejan de crecer. En mi caso era el cuarto, quinto, sexto y parecía unicornio de este lado porque no paraba. El golpe fue demasiado que también la presión presionaba demasiado el cerebro. Los doctores estaban muy angustiados. Fuimos con un neurólogo especialista, neurocirujano, porque no había otra forma de que pudiéramos. Entonces, ninguno de los doctores en ese hospital, de los mexicanos, quisieron entrar. Ahí sí, los extranjeros dijeron, va, nosotros nos metemos. Entonces, el doctor Gibson Daity, pueden buscarlo, es una eminencia, y él me salvó la vida junto con su equipo de gente, en el cual durante ese proceso pasé por muchas fases en la que el nivel plaquetario bajo, hierro bajo, o sea, todo iba bajo, bajo, los ojos no respondían, el movimiento del cuerpo no respondía, los oídos tampoco, decían, bueno, puede ser que quede ciega, que quede sorda, que quede muda, si queda viva no sabemos en qué condiciones vaya a quedar. Entonces, ¿Y tú eres mamá de yo tres soy hijos? mamá, tengo 3 hijos, ¿Qué edad tienen? uno de 17, el otro 15 y Sofía de 7 años. Que estuvo ahí presente durante el accidente. El de 15 años estuvo presente, él no dormía durante todo este tiempo, se sentía culpable porque al final decía, es que yo tenía, le dije a mamá que no se subiera. Entonces se encerraron
y mi esposo no podía llegar a casa y decir que mamá estaba bien, porque todas las noticias de todos los primeros 6 días eran malas. Entonces, en el día 7, o sea, el nivel de drogas que me tuvieron que meter para poder apagar mi cerebro fue mucho. Entonces, tuve 2 cirugías. Una cirugía fue de ambas cateterismo, que entran por aquí Ujú. y llegan All a through the destruir catheter. la parte del cerebro para que pudiera fluir la sangre. Yeah. Y una vez que van terminando esa cirugía, se dan cuenta que tengo neumonía. Y la neumonía estaba del lado derecho totalmente lleno de líquido. Y dijeron, mañana hacemos la siguiente cirugía de neumonía, vamos a controlarlo. Y a las 4 de la tarde fueron por mi esposo y le dijeron, no hay tiempo, necesitamos meterla a quirófano nuevamente y hacer la cirugía de cateterismo para sacar todo lo que tenga que ver porque la neumonía está avanzando muy rápido. Entonces se metieron, hicieron todo el aspirado, igual todo por cateterismo, lo lograron, nivelaron nuevamente, todo el tiempo estuve en terapia intensiva. Entonces ese coma inducido, de alguna manera, pues tenían ciertas ventanas, le llaman ellos, en el que bajaban el nivel de medicamentos para ver si reaccionaba mi cuerpo. Entonces, en el día 10 pude abrir los ojos y me empezaron a hacer preguntas y se dieron cuenta que escuchaba y Sí. que mi cerebro estaba siguiendo órdenes. Pero después me empecé a comportar muy agresiva. Tuvieron que volverme a sedar. Mientras hacía efecto ese sedante, yo estaba Was entubada working. y agarré y me quité la sopa. Y se asustaron mucho porque no podía respirar porque acababa de pasar por la neumonía y volvieron a meterme el tubo. Y sí, me lastimaron un poco la tráquea. Esto de aquí lo tengo lastimado. Me tuvieron que amarrar a la cama. Nada de esto lo recuerdo. Todo me lo han contado los doctores, mi esposo. Y no lo creo. Doctors. No lo creo. Y yo me acuerdo que tú me dijiste que tu experiencia de lo que viviste en esos días, tú tuviste como unas tipo de visiones. Sí, sueños. Cuéntanos qué fue lo que viste durante ese tiempo. Los sueños no fueron nada bonitos. No sé si es por el nivel de medicamento que te meten, si las ganas de vivir, no sé. Pero en esos sueños sí había día y había noche, era un desierto. Ese desierto estaba lleno de muchos monstruos. Eran como si fueran arañas gigantes, pero esas arañas tenían en las patas ojos y dientes. Había mucha gente, más gente, no la conocía, corriendo y huyendo de eso. Había serpientes, había arañas, no sé por qué razón, todos traíamos jalando una maleta. Y esa maleta la teníamos que jalar y correr y huir de esos animales. Había luces y esas luces que bajaban. Si un monstruo de los que había comía a una persona, todas esas luces bajaban y se volaban así. ¡Fum! Y yo decía, bueno, si voy a las luces, probablemente sea más fácil poder escapar de esto. Y cuando ya iba así hacia la luz, una mano me hace, no vayas. Y esa mano, no vi nunca su cara, solo sé que traía una túnica, unas chanclitas. Si vas hacia la luz, no podré regresarte. Me abrió como si fuera un túnel debajo del desierto, me metió ahí junto con más gente. Cuando llegaba del otro lado, había otra persona, pero con túnica. Una era café y otra era como más o menos beige. Seguíamos corriendo. Pero cuando conozco a Mastero, lo primero que veo son sus chanclas. Y el primer día que lo veo le dije, yo te vi. Estabas ahí en mis sueños. Le dije, tú estabas en mis sueños. Y así fue. ¿Y cuando te despertaste, seguías en este sueño? Tenía mucho miedo y todavía tengo sueños. A veces duelen más, a veces duelen menos. Y hay cosas en esos sueños que van apareciendo que no veía. Por ejemplo, lo último que me pasó que me despertó fue un campo de tulipanes blancos, pero así muy grande, muy grande. Muy Very, grande. very big. Y eso me da mucha paz. Cuando ya llego a esa parte, algo que me pasó cuando salí del hospital era que te ponen muchas cosas pues de todas las cosas que traes, los tubos y eso, pero en la pierna traía uno y me quedó una marca. Y entonces en esa marca yo decía, ¿por qué me quedó una marca así? Y un día que estaba dormida y despierto de ese campo de tulipanes en el que estaba flotando, porque estaba así la florita y la otra estaba flotando, estoy con las piernas arriba y me veo y dije, ay, no puede ser, estoy marcada. Tengo la foto de cómo está el tulipán de la marca en la pierna. ¿La foto? Sí, porque me saqué foto una metal. foto. No, saqué una foto ahí en mi teléfono, luego te la paso, en el cual dije, Parece un tulipán. es un tulipán, pero está invertido. Y sentí mucha paz. Y desde ese momento, o sea, fueron como dos meses más tarde después del accidente. Después de que llegué a ese campo, vi esa marca, fue como si algo se bajara en mí, ¡fum! Pero liberé ese miedo que tenía. Es hermoso. Sí. Y cuéntanos cómo fue cuando regresas a la vida real,
cuando tienes este golpe todavía, ¿cuáles fueron los pasos para rehabilitarte? ¿Y qué fueron las cosas que intentaste? No, fueron demasiadas pastillas. No entendía muy bien. Me dicen que todo el tiempo me decían, yo preguntaba, ¿qué te pasó? Y me decían, tuviste un accidente, pero mi cerebro no lo guardaba. Cada 2 horas yo preguntaba la misma pregunta y todo el mundo decía, probablemente no vaya a retener información. En un día llevan a mis hijos después de que me pasan a terapia intensiva y ya empezaba yo a hablar y todo porque yo no sonreía. Después de los 12 días que estuve en coma y me pasan la terapia intermedia, no sonreía y no generaba ninguna emoción. Entonces me empezaron a poner en la televisión cosas chistosas, de todo lo que causara gracia, pero nada de eso generaba en mí una emoción. Estaba simplemente mirando, ni estaba enojada, ni triste, simplemente estaba ida. Mi esposo dice, voy a traer a mis hijos mayores, denme permiso de traerlos para ver si eso les recuerda o les reconoce algo. Y entonces los llevan, los traen y entran ellos y no generé ninguna emoción. Y ellos se salieron llorando. Porque mamá no los conocía. Wow. Entonces le digo, ¿y por qué nunca me dijeron eso? Me dicen, no, mamá, porque estabas enferma. Y ya dijeron, es un proceso, poco a poco. Vamos empezando en todo esto. Y dicen, ya habla, ya está bien. Simplemente vamos a ver el nivel de las secuelas que le pudieron haber quedado de ese golpe. Entonces eso fue un viernes y el domingo deciden llevar a Sofía, que es la más chiquita. Entonces dicen que llega Sofía, con permiso ahí de todos los doctores, y que cuando entra, Sofía entra y dice, ¡Mami! Que yo volteo y que le digo, ¡Ah, hija! Y entonces en ese momento mandaron llamar a los otros hijos. No, tienen que estar los tres y ya pidieron permiso para que entraran 1 hora porque era terapia intermedia y no puede estar mucha gente porque todavía estoy muy delicada. Pero reaccioné, sonreí y recordé. Entonces, esa parte fue la que los doctores dijeron, estamos bien. Y ya de ahí, al otro día, me fueron bajando medicamentos y medicamentos para poderme dar el alta. Y ya empecé a reaccionar y eso fue un domingo y al otro día no recordaba que los había visto. Y me dijeron, es que ya vinieron tus hijos. Y nuevamente, ¿cuál hijos? Entonces era un Up and down. arriba, abajo, en el que dices, ¿qué onda? O sea, nos das alegrías y después nos regresas ahora otra vez. Y era difícil. Volví loca a la familia. Esa parte como que luego digo, ¿en serio? ¿Cómo aguantaron tanto? Entonces sí pedí que me quitaran las ondas, que me quitaran esto. O sea, me lastiman, me quitan. Empecé como a hacer otra vez yo. Y cuando intentaron levantarme para caminar, entonces dijeron poco a poco, poco a poco. Y les dije, no, me quiero levantar. Algo que tengo es que tengo actitud. Esa actitud creo que me salvó. Entonces, ese mismo día, en la tarde, logré levantarme. Y ahí estuve y al otro día ya recordaba todo y empezaron a hacerme exámenes de motricidad, exámenes de lectura, exámenes de que memorizara para ver más o menos cómo estaba todo ya mi cerebro, si estaba pensando, si estaba, o sea, todo lo que conlleva, todo lo que hacemos día a día, que lo vemos muy normal nosotros. Y cuando llegaste a tu casa finalmente, ¿cómo te sentías? Me sentía cansada, pero no entendía. No tenía ni la más mínima idea de todo lo que había pasado en mi familia. Y esa idea me tardó meses en poder entender. Me metí a leer todo el expediente del doctor, todo lo que habían hecho diario, las veces que me metieron en la resonancia, las veces que me hicieron análisis de sangre todos los días, o sea, mucho, todo el tiempo estuvieron jugando conmigo. Cuando ya leí el expediente y todo eso, todavía yo le dije al doctor, voy a cumplir, va a ser mi cumpleaños y quiero ir a Las Vegas. Me voy a Las Vegas, es mi cumpleaños, así sea mi último viaje, porque llevo 20 años planeando un viaje para la... Y me dijo, si haces todo bien, tómate el medicamento, descansas, esto, ok, va. Y me fui a Las Vegas. Pero no medía el nivel de lo que me había pasado. No tenía esa empatía ni había caído en ese sentimiento de dolor que había causado en la familia. En Navidad, cuando mis hijos me dicen, mamá, vamos a pasar Navidad. Y yo, ¿sí? Es que si te hubieras muerto estaríamos en tu tumba. Y yo, ¡ah! Y ahí sí me cayó todo así, ¡pum! Y toda esa semana me la pasé llorando. Y ya me puse la empatía de mi esposo, en el que dices, si yo me hubiera muerto, no me hubiera enterado. La otra, siempre tienes muchas cosas que decir y no las dices porque las vas a decir mañana. Creo que es momento de que si me dieron una segunda oportunidad de vivir, de decir y de tener esa actitud de dar amor. Empecé a ser yo un poquito más
rebelde, se puede decir, porque no era como mucho de salir a conciertos, ni de salir a bares, ni nada, y empecé a hacer eso. Y cuéntanos, ¿qué secuelas tenías en esos tiempos? En secuelas, la única que me quedó, que realmente no es nada comparado con las que pudieron haber quedado, fue el gusto y el olfato. No, Pero, esa parte no. ¿tenías dolores todavía? No, sí, las cervicales. Las cervicales las traigo dañadas. O sea, ¿Y el dolor de cabeza? el dolor de cabeza del lado derecho, esta parte de aquí está dormida. Estuve en terapias, todo el tiempo fueron terapias. Desde que salí, terapia de brazos, de que espalda, de cabeza y todo para ir acomodando, porque las cervicales las tengo dañadas. En enero, o sea, todo, llevaba ya noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, todo el tiempo de rehabilitación, de punción seca, de quiroprácticos, de que te inyectan botulín, algo así se llama. Entonces ya era mucho dolor. Y ahí es cuando busco otra alternativa, Sí. en la que ya no quería sentir más dolor, porque tenía mucho dolor en el cuello, tenía mucho dolor en los brazos, en todo, en todo, en todo, en todo. Y en Everywhere. abril me dice el doctor, el neurocirujano, vamos a meterte a cirugía. Dice, en donde hay 4 discos que están, 2 de ellos fisurados y 2 de ellos tienen hernia. Entonces tenían que entrar por aquí. Es una cirugía de 5 horas. Y antes de eso tuvieron que hacer muchísimos estudios y no se llevó a cabo esa cirugía porque todavía tenía una hernia arácnida del lado derecho. Y entonces me mandaron otro medicamento porque al tener yo dolor durante todos esos meses tenía mareo. Ese mareo es como cuando estás en un barco y todo el tiempo estás mareado y sientes ese movimiento. Así estaba yo parada o sentada o manejando. Entonces llega un momento en el que ya estás cansada, en el que dices, ¿por qué si voy mejorando? ¿Por qué si voy así? Ahora estoy mareada. O sea, ¿cuándo voy a sentirme bien? Ya. Y empecé a luchar por tomarme los medicamentos, pero al final me causaban tanto sueño que no quería dormir. Entonces era un duérmete, no quiero dormirme, duérmete, no quiero dormirme. Entonces en abril a finales empecé a buscar cosas de centros holísticos, de yoga, de meditación, y me apareció, únete a la ceremonia que iba a tener Master el 24 y 25 de mayo, El retiro. el retiro. Entonces, en abril yo encuentro de únete a este retiro ancestral, y yo así de, ¿quién es? Y empiezo a buscarlo en redes sociales, empiezo a escuchar qué es lo que hace, empiezo a ver todo eso, y marco por teléfono. Entonces me contestan y le digo, oye, me interesa el evento, pero más que el evento me gustaría una cita con Master. Me dice, no, las citas así no se generan. Y yo, ¿cómo que no? Me dice, no, tienes que, o sea, si pagas el VIP, te damos chance a que puedas tener una cita. Y yo, sí. Y yo quiero conocer a Master. Me dice, no, pero tenemos otros Masters. Y yo, no, quiero a Mastero. Porque además ya había escuchado ahí todos los casos que ustedes tienen. Entonces yo, no, él es el que me hace falta. Y dije, necesito a Mastero. And that's how. Una semana antes del evento, lo vi un martes, vine ese martes, lo conocí, le conté parte de lo que venía y de lo que traía, y él sabe que durante toda esa sesión, en cuanto me tocó, lloré, porque me estaba desbloqueando, estaba tan bloqueada, porque él me dijo, traes un bloqueo, y yo no podía parar de llorar, pero a la vez tenía o sentía esa energía que es difícil luego de poder como canalizar o entregarte. Esa parte es tan hermoso que dije, quiero seguir. ¿Cómo fue tu camino de sanación después de esa terapia? Pues me vio el jueves y luego estaba yo emocionada porque era el retiro. Estuve esos 2 días. Fue demasiada información, demasiada energía. Recuerdo que llegué el sábado a casa y me quedé dormida. O sea, no podía. El otro día me levanté, pero estaba más tranquila, como más ligera. Y me salí y dije, adiós familia, ya me voy con Mastero. Y me voy. Llegué y nuevamente me quedé todo ese domingo. Todavía lo vi luego el lunes, porque al final él me dijo, yo te puedo curar, yo puedo estar contigo, pero confía en mí. Y algo que me gustó de él que nadie había hecho era que me dijo, elimina todos los medicamentos que traigas. No le dije a mi doctor, ni a mi familia, solo era él y yo y nada más. ¿Y cómo fue de ahí? ¿Cuáles fueron los próximos pasos y qué cambios empezaste a sentir? Más, o sea, la gente me empezó a ver diferente y a decirme, ay, ¿te ves bien? Y yo, pues no me veía bien, ¿o qué? Me dicen, te ves más feliz. Ya regresaste, Gaby, ¿eres tú? Y yo, ¿por qué? Dicen, es que estabas muy ansiosa. Estabas enojada y todo el tiempo estabas como que corriendo. Y nuevamente volvimos a ver ese ángel que tú tienes de, hola, chicas, ¿cómo están? Y así, ¿no? Entonces me empecé a sentir bien. En casa también se dieron cuenta que ya estaba mejor. Y luego mi esposo sí me dijo, oye, el pastillero está lleno.
ya no estás tomando. Y yo no. Mastero me dijo que 0 medicamentos y ya no voy a ir con la fisio, no voy a ir con el neurólogo, no me puede tocar nadie más que Mastero. Y creo en él y confío en él porque después de una semana me siento muy bien. Entonces me dijo, ok. Y él notó los cambios y se puso muy feliz. Me dijo, estoy muy contento de que hayas llegado a alguien con otro totalmente diferente a la medicina, diferente a todo. Y cuéntanos hasta dónde llegaron los tratamientos y cómo fue tu camino con la parte de la sanación ancestral. La sanación ancestral dolió. ¿Qué fue lo que te llevó a querer hacerlo? Una, pues que de alguna manera aquí ustedes nos van guiando para decirnos o para compartirnos de que los ancestros nos quieren y son partes de nosotros. Somos espíritus, somos vibraciones y a través de que utilizamos este cuerpo, ¿no? Nuestros espíritus siguen con nosotros. Entonces esa parte de creer, nadie te la cree. Y tú dices, ay, ajá, pero cuando de verdad te entregas y sientes esa energía y liberas esa sanación ancestral, a mí sí me volvió de wow, porque empiezas a sentir, a ver, a recordar, sobre todo a los difuntos más cercanos que sí te tocó perder. Y la otra empiezas a preguntarte, ¿quién era mi tatarabuelo? ¿Qué hacía? ¿Quién eran? ¿Dónde estaban? ¿Cómo vivían? Y empecé a preguntarle a mi abuela, que tiene 95 años y recuerda muy bien, y empecé a preguntarle a toda la familia y empecé a armar un árbol genealógico. Y me enteré de muchas cosas que yo no sabía, que les gustaban los caballos, la música, la lectura, que eran maestros, que eran militares. Toda esa parte te empiezas a enterar y es muy bonito porque es una forma de sanar y de liberar a tus ancestros más tranquila. Y yo me acuerdo con tu primera ceremonia sentiste una carga muy No, fuerte. sí, no sabía cómo liberarlo y los traía todos aquí. Y yo no puedo, y estuve ahí así de, duele. Entonces me decían, libéralos, y yo no sé cómo. Por eso fue que en la siguiente sanación me puse a investigar antes y a saber cómo vivían, cómo estaban, para que en esa, aunque solo fuera por menos líneas, ya traía eso y dije, ahora sí van todos. Y me sentí muy bien, muy feliz. Y porque a veces el karma en diferentes líneas es diferente. Por eso dice Mastero que sentía toda la carga ancestral que tú tenías y cómo te estaba afectando más allá del accidente que tuviste. Sí. Y cómo fue cuando sanaste esas líneas que cambió esa sensación de pesadez, Sí, ¿no? por ligereza, por sentirte incluso hasta más feliz. Y que hasta pudiste sanar ese dolor constante de cabeza que tenías. Sí. Y eso No, fue realmente... hasta el cuello, o sea, se me quitó todo. O sea, yo tenía mucho dolor y lo que es, aquí no me podías tocar, o sea, hacías esto y yo estaba, ¡ah! No, ahora no. O sea, con Mastero logró que me quitaran me quitara el dolor, no entrar a un quirófano, porque igual cuando fui con mi neurólogo y le dije qué estaba haciendo, con quién estaba, me mandó a hacer otra placa y me dijo, ¿con quién estás y qué estás haciendo? Porque necesitamos conocerlo. O sea, Y tú tenías una cirugía programada que se sí, canceló. ya no se puede hacer. Ahorita en principio no hay cirugía mientras esté Mastero. No, muy bien. O sea, logró como que estaban presionadas esas cuerdas, esta parte de aquí, y yo juego tenis. Yo no pudiera jugar tenis con las cervicales así. Entonces, por eso en febrero me caí por los mareos, porque las cervicales se estaban dañando y no mantienes el equilibrio. Entonces, cuando él alinea todo, ¿Ahorita ya regresaste al tenis? no, ya estoy en el tenis, ya gané un trofeo. Ya ganaste un trofeo. Wow. Well, just when you're listening to her, the story, what she's been through, just extraordinary. And I remember the first time she came to me, and I saw her form. There are so many lists of the symptoms and the problems. At the same time, when I look at people, I start to see I scan people. I was giving treatment, but she received the energy, the vibration really well. And then after treatment, she really opened herself, free from her symptoms. There's so much pain and the movement was limited. But right after treatment, there was a big shift. And then I can see the not only physical system has been damaged, but also the energy system has been very damaged. Yeah, so basically the energy system supporting nervous system and the muscular system, skeleton system. They had done the beautiful job for her, but they haven't done anything for energy level. Felt how energy works in her body. From my point of view, she has to revitalize that damage. Yeah, I was quite busy at the time with the number of treatment. Come back anytime. You wait for me. Tú ven a la hora que tú puedas y te voy a meter. Espérame. Because her case is quite delicate. So response was so good. I talked to her, this is more than natural medications. You feel better.
You understand what you are getting, what you need. And then she made a really strong decision, a huge decision, put her heart into she has to do. When I said the CEO, huge transformations. Yeah. So when you're receiving energy, allow the energy keep circulate. Healing take place more deeper healing. So that you feel it, right? Y estoy seguro que lo sientes, ¿no? I'm very proud of you. You see that we are we come from the ancestors. We are made of what they create, physical things and invisible things. Actually, when we're going through a lot of different problems and symptoms, you get affected by negative energy from ancestors, from other Como people. cuando tienes un accidente, te afecta aún más la energía, tu propia energía ancestral y la energía de los demás. That's why the helping ancestors, helping myself so much. So since for me, I can feel how much people are getting affected by energy from ancestors. About if she can manage. You know that when you're struggling, it's just your problem, your pain is too much. And then even though you want to help the people, a lot of strength, you need a lot of the energy. Even though you have energy, it's quite challenging. But the somebody is not here. You want to help them. So difficult unless you have a deep respect and the love for ancestors. You made the decision to do ancestor healing. See, you're free from their karma, their energy. You find yourself the more strength and they give the intensive treatment and then a baby away and they come back. You are in a completely different place. So just you create a miracle. For me, when I dealing with the people, even though I introduce the something, even this, the power. Their body, their mind and the body doesn't belong to me. I believe I can make people feel better from many conditions. The people, they have to learn, what they have to do. Like yourself, when somebody have a serious problems, it requires a lot of the effort. You've done the job beautifully. Keep going. More importantly, you know what you are doing. Now that you are not doing what you are doing to heal yourself, you are doing for more bigger than that. Gracias, Master. Ay, pues muchísimas gracias, Gaby. Es un honor tenerte aquí. Es un gran honor que podamos compartir tu bellísima historia y ver la conexión tan hermosa que tienes con Master O. Espero que esta historia le dé mucha esperanza a todos los que están allá afuera, todos los que están viendo este programa y que puedan también acercarse y recibir esta preciosa sanación. Gracias. Así que te deseamos todo lo mejor y que sigas ganando muchos torneos. Ay, gracias. No. Gracias. A mí lo que me dejó muy grabado, un mensaje, nada más unas palabras que me dijo Master en la primera cita fue: es un proceso largo, pero si tú te entregas y confías, yo puedo hacerlo más corto. Así me lo dijo. Y lo logró. Muchísimas gracias, Gaby. Gracias. Les mandamos un beso y un abrazo a todos por allá y los vemos pronto.